Comenzamos una nueva edición de San Francisco y la región. Ya les presentamos las entrevistas de hoy. Visión de los bovinos lecheros. Alternativas en inseminación artificial. Vaca en transición. Oltec desarrolló una capacitación virtual sobre el manejo de las vacas en los tambos. La disertación estuvo a cargo del licenciado Jorge Delgado, a quien agradecemos la información. El tema que trató en esta oportunidad estaba referido a la visión de los bovinos. Qué importante es el sentido de la visión. La naturaleza, obviamente Dios creó a este animal dándole ventajas importantísimas que vamos a usarlas a nuestro favor. La visión, si comparamos obviamente nuestra visión con la visión del animal, obviamente el empleado sabe la diferencia claramente. El tamaño de los ojos, igual que el tamaño de las orejas, obviamente es mucho más grande que el nuestro. Pero lo más importante, obviamente, aparte de la diferencia en el tamaño de esas pupilas y de esos ojos, obviamente es la posición en que están colocados esos ojos en este animal. Colocados a los lados, a diferencia nuestra que están colocados al frente. ¿Cuál es la ventaja entonces? ¿O por qué están colocados esos ojos en la parte lateral de esos animales? La importancia obviamente es que ese empleado entienda que estas vacas obviamente van a cumplir una definición de presa y nosotros vamos a cumplir la función de depredador. No en un mal sentido, pero en un sentido obviamente de facilitar y sacar beneficio a esa definición para que los animales se puedan mover sin que tengamos que hacer bulla, sin que tengamos que silbar, sin que tengamos que hacer movimientos de un lado al otro, movimientos bruscos, sin patear, sin gritar, sin utilizar obviamente mecanismos agresivos. ¿Cómo funciona y cómo vamos a utilizar obviamente ese mecanismo de la visión aprovechando que ese animal tiene colocados los ojos a los lados? Repasemos un poquito esto, si ustedes pueden ver obviamente en esta lámina, el depredador, en este caso obviamente tal vez este lince o este león, obviamente tiene los ojos obviamente en el centro de su parte de la cabeza, y esto obviamente le ayuda a tener una visión frontal excelente, muy aguda, pero una función obviamente angular o del campo de la zona de fuga obviamente limitado. Si vemos obviamente a la presa, en el caso de la presa obviamente los ojos están colocados a los lados, tiene una visión obviamente muy pobre en la parte frontal obviamente de sus ojos, entre la nariz y los ojos, pero tiene un campo de visión muy amplio hacia la izquierda y a la derecha. Y eso es lo que vamos a usar en nuestros animales. Obviamente, el campo de visión ampliado en el caso de la presa le ayuda a la presa, obviamente, a defenderse o a fugarse de ese predador. Ustedes han visto, obviamente, muchos videos, obviamente, de documentales en la vida salvaje. Hablemos, por ejemplo, de las cebras, cuando están, obviamente, tomando agua en los reservorios de agua en África. Obviamente están tomando agua, pero al mismo tiempo ellos o ellas están con su campo de visión obviamente alerta. ¿Para qué? Para que si en ese campo de visión donde ellas pueden ver al depredador, obviamente puedan ver ese depredador que se acerca en esa zona de fuga y salir obviamente corriendo. Eso es exactamente lo que vamos a utilizar. Esta vaca aún obviamente tiene esa genética de presa y vamos obviamente a tomar el caso del depredador, en nuestro caso y en el caso de los empleados. Esa genética no ha cambiado por más que el animal ha sido domesticado, así que lo vamos a usar a nuestro favor para reducir estrés, sobre todo en estrés calórico. ¿Cómo funciona esto? Obviamente sabemos que la visión de la vaca le permite tener un campo de visión obviamente mucho más amplio que los nuestros, sobre todo alrededor. Veamos y recordemos que la parte frontal obviamente es limitada, pero también la parte trasera del animal, donde no está cubierto ese campo visual, también va a ser limitada. Estas burbujas son imaginarias. Esto solamente es para propósito de capacitación y entrenamiento. Alguna literatura dice que estas burbujas imaginarias de este campo de visión o este campo de fuga
En las becerras, son las vaquillas de primera lactancia, o obviamente antes de parir, es muy, muy amplio, es mucho más grande. Esa burbuja, ese campo imaginario es mucho más grande que un animal, obviamente, que ya tiene más de una lactancia. ¿Cuál es la razón? Obviamente la costumbre de estar envuelta e involucrada en un ambiente donde ya hay humanos. Obviamente las becerras, las vaquillas de primer parto, de menos obviamente preñadas, obviamente no tienen contacto, tanto contacto con el humano como las vacas y por eso obviamente mientras más contacto hay o más presencia hay con los humanos, esa burbuja o ese campo obviamente se va reduciendo. Veamos y pongamos los nombres a cada uno de esas burbujas imaginarias para capacitación, para que el empleado obviamente pueda formar una visualización de cómo pueda funcionar esto. En esta lámina ustedes tienen la vaca vista desde arriba. Estas técnicas obviamente pueden funcionar en cualquier tipo de instalación, instalaciones que son estabuladas completamente, semistabuladas, o en pastoreo, donde el empleado tiene que obviamente mover estas vacas a pie, a caballo, obviamente utilizando motocicletas tal vez, o otro tipo de herramienta. Veamos, este campo lo vamos a denominar obviamente la zona de fuga. Y esa zona de fuga va a tener una orilla, y esa orilla obviamente es la que vamos a utilizar nosotros para poder entrenar a ese empleado para mover a esa vaca. Esa zona de fuga obviamente también tiene un punto ciego, donde obviamente, como la palabra lo dice, el animal en su campo de visión no alcanza a detectar ningún movimiento ahí. Y obviamente vamos a dividir este animal en una parte lateral aquí, para poder señalar el punto de balance que generalmente está sobre el hombro. ¿Cómo funciona esto? Obviamente el animal, con ese campo de visión, si el depredador entra en esa burbuja, en ese campo de visión, en esa zona de fuga, el animal es natural que al sospechar que ese depredador ha entrado en esa zona de fuga, ella se vaya a mover. En este caso, el empleado. El empleado entra en esa zona de fuga, en esa burbuja. El animal obviamente reconoce que el depredador está dentro de la zona de fuga. En ese punto de balance, siempre el empleado tiene que estar vigilando que ese animal obviamente lo haya visto. Esa es la forma de asegurarse de que está uno en la zona de fuga, al saber el movimiento del ojo, el movimiento de las orejas también. Y esta vaca, al presenciar ese depredador, el empleado en este caso, va naturalmente a fugarse, a salir de esa zona de fuga. Eso es lo que el empleado tiene que entender y presenciar obviamente como un principio básico del entrenamiento para movimiento de vacas. Veamos este video, es muy cortito, es un video con dron. Y ustedes van a ver aquí en esta vaca y el empleado, cómo el empleado se coloca detrás de ese punto de balance y está siempre invadiendo y metiéndose obviamente en esa burbuja para que ustedes vean obviamente cómo esa vaca se puede mover sin causarle estrés, sin gritar, sin patear, sin ser agresivo. Veámoslo muy rápidamente. Como ustedes vieron en este video con dron, obviamente lo hice con dron para poder obviamente que el empleado o la gente perciba que el empleado no tiene obviamente que incluso a veces pegarse tanto a los animales, con que el animal obviamente perciba que ese empleado ha entrado en la zona de fuga de ella, ese animal siempre va a estar jugándose. Pero si ustedes vieron en esa vista aérea, el empleado siempre obviamente está del lado de ella, en el punto de balance, siempre invadiendo obviamente esa zona de fuga para que el animal obviamente pueda fugar y pueda movilizarse en la dirección que el empleado quiere. El técnico Oscar Sterren, distribuidor de Ciale Alta en Morteros y una gran región, enumera los servicios que dispone y considera alternativas en la inseminación artificial de vacunos. Además, Oscar Sterren dispone de calostro bovino natural en polvo para la crianza de terneras. Represento a la empresa Alta Ciale.
los servicios que prestamos es distribución de semen, de lechería y de las razas de carne. Y bueno, concretamente en forma personal me dedico al asesoramiento y al reentrenamiento y dictado de cursos de técnicos inseminadores. Y además en detalle fino de detecciones de celo, distintas alternativas de servicios que hay en los tambos o en rodeos de cría. Las alternativas que hay en inseminación artificial son el servicio normal, digamos, con detección de celo diaria, y el servicio que se hace habitualmente, la vaca que entra en celo a la mañana se insemina a la tarde, la que entra en celo a la tarde se insemina a la mañana del día siguiente. Ese es lo básico que se viene haciendo desde hace muchos años en inseminación artificial. Después hay distintas alternativas y protocolos que exclusivamente lo manejan, por lo general lo manejan los veterinarios, pero son alternativas muy favorables para lograr que todas las vacas, aquellas que tengan algún inconveniente, que no estén en celo o incluso en rodeos de carne, se hacen a tiempo fijo. ¿Qué significa eso? Que se hace todo un protocolo mediante un sistema de una aplicación de un dispositivo donde se determina un horario determinado y se insemina todas el mismo día y dentro de un horario aproximado, en una franja horario de 1 hora. Que es una alternativa muy interesante, fundamentalmente para todo lo que es rodeos de carne. ¿Por qué? Porque significa, simplifica, mejor dicho, simplifica todo lo que es la actividad en sí y el progreso en cuanto al mejoramiento de la genética en rodeo de carne es más que interesante. Con respecto a la inseminación artificial, una de las cuestiones es la detección de celos, que también ustedes trabajan en ese sentido junto al productor, a su operario, a su asesor, para lograr la detección de celos, ¿no? Justamente la detección de celos es uno de los temas básicos de los resultados en sí en cuanto a la inseminación artificial en tambos. El inseminador puede ser un técnico experimentado en el tema y el margen de error del técnico inseminador es mínimo. Indudablemente necesitamos que la vaca esté en celo, que esté bien detectado el celo para poder preñar la vaca, si no es imposible de lograr la preñez. Por lo tanto, hay distintas alternativas y hay distintos métodos, digamos, como para poder lograr una detección de celo de un alto porcentaje, indudablemente que a mayor cantidad de vacas inseminadas, mayores posibilidades de preñar las vacas. Por otro lado, vos brindás el servicio de asesoramiento y capacitación al personal para la detección de celos y sobre todo para la inseminación artificial. Sí, indudablemente que se trata de hacer hincapié en el tema de la detección de celos. Volviendo más que nada al tema de lo que es tambo, la detección de celos es fundamental y se trabaja exclusivamente en eso, en un sistema de planillas, de información, de seguimiento, como para poder tener detectado animal por animal cuál es la que tiene el servicio, cuál es la que está en condiciones de ser inseminada, cuál es la vaca que está en el periodo que puede llegar a repetir el servicio, o sea, tener una identificación del rodeo de cuál es la vaca que está en condiciones de recibir el servicio o de repetir el servicio, si en el caso que no la logramos preñar, para justamente identificarla y poder dar el servicio en el momento correcto. Por otro lado, vos capacitás al personal, al operario, para que realice este trabajo y, por supuesto, sobre todo la inseminación artificial. Exactamente, estamos justamente haciendo un seguimiento constante en ese tema. Sabemos de la fertilidad y de buen elemento que tenemos, el buen producto que tenemos para ofrecerles, como es Ciale Alta, que tiene un seguimiento específico en lo que es el semen que el productor está usando y indudablemente que nosotros confiamos del producto que tenemos y sabemos de los resultados que el productor va a lograr, pero justamente es trabajando de la manera adecuada para que esos resultados lleguen y se concreten.
El ingeniero agrónomo Alejandro Paladino, investigador del CONICET y la Universidad de Lomas de Zamora, se refiere a la importancia del cuidado de la vaca en transición en los tambos. Mi nombre es Alejandro Paladino, soy ingeniero agrónomo. Desde hace bastante tiempo trabajo como nutricionista en el área de alimentación de vacas lecheras y bueno, también haciendo investigación en ese área, sobre todo con mucho foco en lo que es el periodo de transición de la vaca lechera, que es ese momento alrededor del parto, que es un momento crítico en la vida de la vaca y obviamente el sistema de producción. La etapa de transición es crítica, es el momento del parto, es crítico en la vida de cualquier organismo vivo. En el caso de la vaca lechera, en particular de la vaca lechera que fue seleccionada para dar altas cantidades de leche, esos problemas se agudizan porque, digamos, la selección por alto nivel de producción hace que se exacerben algunos, digamos, algunas cuestiones metabólicas que son críticas, que comprometen, por ejemplo, al animal a nivel hepático, y eso se traduce en un sistema inmune deprimido, lo cual expone a la vaca a mayor susceptibilidad para las enfermedades. Eso va todo acompañado de un marcado descenso del consumo de materia seca. Por cuestiones fisiológicas, el animal deja de comer o come menos en términos relativos a lo que demanda energéticamente, porque esa vaca empieza a producir grandes cantidades primero de calostro, luego de leche. Con lo cual te diría que, digamos, si yo tengo que, más allá de, digamos, de la fisiología del animal, definirte cuáles son los 2 o 3 grandes problemas que son comunes a la mayoría de los tambos, yo te diría, lo podría resumir en 2 grandes problemas. Por un lado, el tema de, digamos, alimentación, donde uno ve que no necesariamente las dietas aportan, digamos, las cantidades de nutrientes necesarias y de la forma en que tienen que ser aportados, porque acá no solamente es importante cuánta energía y cuánta proteína, sino, por ejemplo, qué tipo de carbohidrato aporta la energía en esa dieta, ¿no? Cuando vamos a cosas muy finas. Y después hay un tema que para mí es mucho más crítico, a pesar de dedicarme a la alimentación, que es el tema del bienestar, ¿no? Es muy difícil ver situaciones en las cuales los animales están realmente cómodos, digamos, la situación es per se estresante, pero si nosotros a eso le agregamos barro, tumulto, digamos, o sea, los corrales pasados de capacidad, los comederos chicos para la cantidad de vacas que hay, digamos, todas esas cuestiones que alteran el comportamiento del animal, aumentan la competencia, aumentan el estrés, son sin duda los desencadenantes más importantes de las enfermedades que luego terminan ocurriendo en esos primeros 20 días. Para darse una idea de la magnitud de los problemas, el 80% de los problemas metabólicos que ocurren en un tambo, y te diría de la mortandad en general, ocurren entre 15-20 días antes del parto y 20 días posparto, ¿no? Lo cual uno puede ver el lado malo, pero también puede ver el lado bueno. Si yo trabajo bien 30 días en la vida de una vaca, tengo un 80% menos de problemas, ¿no? Nosotros, con un amigo socio que trabaja más en ganadería de carne, Federico Hidalgo, hace un tiempo atrás, trabajamos desde hace mucho, pero hace un tiempo atrás decidimos formalizar una consultora, Smart Farming. Smart Farming en realidad lo que hace es poner en foco poner el foco en todo lo que tiene que ver con los datos, la gestión de la información, obviamente, digamos, al servicio de la ganadería y la lechería. Tenemos obviamente un expertise mucho más importante en el área de nutrición, porque los dos venimos formados por esa parte, pero también hemos armado una plataforma con una red de expertos en distintas áreas, con gente muy, muy renombrada del ambiente, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, la idea justamente es
apoyarnos en una mejor captura de datos, transformación de esos datos en información, y obviamente a través de la red de expertos y de los técnicos que trabajan con nosotros, poder ayudar a los empresarios a tomar mejores decisiones. El tema de la nutrición y la alimentación es clave, porque en cualquier sistema ganadero la alimentación es quizás por lejos el costo más importante, ¿no? En términos absolutos. Con lo cual gran parte del trabajo va en ese sentido, ¿no? Pero te diría que obviamente cada vez más, trabajando en un montón de áreas interdisciplinarias, es clave poder, digamos, interactuar con otros profesionales de otras áreas, donde ya te diría que no solamente que tengan que ver con el agro, nosotros interactuamos mucho, por ejemplo, con gente que se dedica a software, digamos, todos los que tienen que ver con bases de datos, con gente que desarrolla algoritmos para mejores tomas de decisiones, y así te puedo dar un montón de ejemplos. Gente que trabaja, interactuamos con psicólogos, ¿no? Porque luego después es la gente lo que lleva adelante esos trabajos, con lo cual, digamos, tenemos que poner mucho foco en todo lo que es, a ver, algo que es moneda, digamos, lo decimos todo el tiempo, ¿no? Hay que poner foco en capacitar a la gente, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de dar ese paso, salir del discurso y realmente encararlo. Por dos razones, porque obviamente es imprescindible para un empresario que su personal pueda realizar las cosas de la mejor forma posible, y por el otro lado, por esta cuestión que siempre mencionamos, que tiene que ver con el trabajo hoy a distancia. Digamos, esto de la pandemia nos puso el desafío mucho más rápido de lo que nos imaginábamos. En ese sentido, hoy nuestros ojos, por ejemplo, muchas veces son los mandos medios. Antes del asesor llegaba, miraba, y en base a su experiencia tomaba decisiones. Hoy nuestros ojos es la gente que está en el campo muchas veces, con lo cual es mucho más importante capacitar, ¿no? Y de nuevo, por eso nosotros el foco muy importante en lo que es la gestión de la información, ¿no? Digamos, poder transformar ese dato en una mejor toma de decisión. La transición es sin duda el periodo crítico para la vaca y para el sistema de producción. Sin dudas poner el foco desde el punto de vista de la alimentación, pero también del ambiente, en ese momento va a ser redituable, porque el efecto residual positivo de una buena transición son muchos litros de leche, ¿no? Con lo cual, me parece que pensándolo uno sabe que tiene pocas balas, ¿dónde meter esas balas? Sin duda, uno de esos periodos es la vaca en transición. Puedo mencionar otros como la crianza en un sistema lechero, si uno está pensando en crecer con el tambo. Sin duda la transición es el periodo crítico de la vaca adulta, que te diría que básicamente te define muchas veces si un sistema es rentable o no.